Estudiantes de primer grado de secundaria, reciban la más cordial bienvenida a la estrategia Aprende en Casa 2. Soy Enrique Rodal y en esta ocasión está con nosotros la maestra Betina Covarrubias Sousa, a quien también saludo cordialmente. Hola Enrique, es un gusto compartir este espacio contigo y con los estudiantes de la asignatura Formación Cívica y Ética. Les saludo de nuevo y agradezco que nos acompañen en esta sesión titulada Mismos grupos, diferentes perspectivas, cuyo propósito es valorar la diversidad como rasgo distintivo de las identidades juveniles. ¿Están listas y listos para aprender algo nuevo y poner en práctica sus conocimientos sobre este tema? Antes de comenzar, les pido que continúen con las medidas de salud. Usen el cubrebocas de manera correcta. Laven con frecuencia sus manos y mantengan la sana distancia. Realizar tales acciones permitirá el regreso a las aulas en un tiempo más corto. A lo largo de esta sesión propondremos algunas actividades que les llevarán a reconocer la diversidad de los grupos a los que pertenecen y a analizar el respeto a las diferencias en ellos. Para procurar la no discriminación, si es posible, les recomiendo que las realicen. Dispongan de materiales que tengan a la mano, como su cuaderno de notas, lápiz o bolígrafo y el libro de texto de la asignatura. Las y los alumnos con discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Les sugiero apuntar las ideas principales, así como las dudas y reflexiones que vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Maestra Betina, estamos listas y listos para aprender y compartir experiencias. ¿Alguna vez han oído que en México es una nación pluricultural? ¿A qué se refiere ese calificativo? El término se refiere a que en nuestro país convivimos millones de habitantes, personas con diferentes edades, características físicas, tono de piel, facciones, estatura, color de cabello, sexo, género, creencias, lengua, etnia, costumbres y culturas distintas. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la pluriculturalidad del país cuando habla de defender los derechos de la población de descendientes de los pueblos indígenas originarios y también reconoce la diversidad y procura la igualdad de los otros grupos de mexicanos. Maestra Betina, ¿podría explicarnos por qué si nuestro país se reconoce como pluricultural, se lucha por el respeto a la diversidad y la convivencia intercultural? La convivencia intercultural se refiere a la cohabitación entre grupos culturales diferentes en un mismo territorio. Las y los mexicanos todavía necesitamos trabajar en el reconocimiento a las y los otros como iguales, como personas con dignidad y derechos. Tratar de entenderlo y aprender de ellas y ellos, de su cultura y costumbres, de su forma de ser y pensar. Para lograrlo, hay que identificar que la discriminación la podemos observar en todos los ámbitos: el rural, el urbano, el escolar, el familiar, el de la colonia, el de la infancia, el de las y los adolescentes y las y los adultos, así como los motivos que provocan la exclusión y dificultan la convivencia intercultural. Comencemos a informarnos al respecto observando y escuchando el siguiente video. Elementos para identificar la discriminación. ¿Te has preguntado qué debemos observar para identificar la discriminación y no reproducirla? Es una tarea que requiere una actitud crítica ante actos de injusticia y desigualdad. Es la capacidad de identificar la discriminación en nuestras relaciones cotidianas, la que causamos y la que recibimos. Un punto importante para su identificación son los estereotipos, es decir, ideas y creencias, en su mayoría negativas, que hemos ido aprendiendo desde la niñez. Se presentan al relacionarnos con otras personas o grupos que consideramos diferentes, colocándolos en una situación de inferioridad. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son los prejuicios que a través de la fuerza de la repetición y la costumbre se reproducen en los distintos espacios de socialización, como la familia, escuela, trabajo, medios de comunicación, etc. ¿Qué se requiere para eliminar la discriminación? Cuestionar y desarticular estereotipos, así como prejuicios individuales y colectivos. Respetar la diferencia para un bien común, donde la discriminación no tenga lugar.
Como se explica en el video, el primer motivo por el cual se discrimina son los prejuicios, pero hay otros como la necesidad de sentirse superior y el miedo a lo desconocido. Maestra, ¿nos podría explicar qué son los prejuicios? Los prejuicios se definen como los pensamientos y creencias de lo que se percibe de alguien o de algo antes de conocerlo. Es una opinión negativa de las personas, basada en la apariencia o detalle. Un primer paso para erradicar los prejuicios es reconocer que como personas podemos prejuiciar. Les invito a reflexionar un momento y a responder las siguientes preguntas en su cuaderno de notas. ¿Alguna vez han pensado en forma negativa de algo o alguien sin conocerlo? ¿Cómo reaccionan al ver a un grupo de compañeros en su nuevo salón? El juzgar a las personas y grupos sociales a la luz de los prejuicios, el miedo por lo desconocido o la falsa superioridad puede afectar a otras y a otros. Al responder las 3 preguntas, me doy cuenta de que yo sí tengo prejuicios y he pensado en forma negativa de otras y otros solo por su apariencia. Entonces, ¿se puede pensar que los prejuicios son una barrera que impide la convivencia intercultural? Así es. Pongamos un ejemplo más extremo. ¿Qué pasaría si les pidieran describir a un extraterrestre? ¿Qué responderías tú? ¿Qué responderían ustedes? Bueno, yo lo describiría como un ser enorme, monstruoso, con una cabeza gigante, extremidades y ojos grandes. Y que, obviamente, persigue a los seres humanos, aunque no es tan inteligente como estos. Lo que acabas de decir son ideas preconcebidas, prejuicios, producto del miedo a lo desconocido y a la falsa superioridad. Hasta ahora, ningún humano, ni tú, ni yo, ni ustedes, conocen un extraterrestre. Y a pesar de eso, desconfiamos de los extraterrestres. Les dotamos de una apariencia física y hasta suponemos que pueden ser más inteligentes que nosotros. Continuemos con nuestro análisis. Escuchen ahora los siguientes audios y describan a los hablantes. Hola, mi nombre es Santiago L. Jesús Vega Andrade. Tengo 14 años y soy estudiante de tercer año de secundaria. ¿Por qué es importante formar parte de un grupo? Durante toda nuestra vida estamos asociados y nos relacionamos con otras personas de acuerdo con nuestro interés, afición o hobbies. Además, con las personas del grupo compartimos los mismos elementos, así como la manera de expresarse o la forma de vestirse. Nos toca Esteban Lira de Jesús. Nikpi mik shiwitl y nik nahuatis sen kale kan ompa chanchiwa para nikita ni neki nietos tewan sen kan amo nahuatian miak tonak shiwitl. Es que neki ompa tewan nietos para ompa in ninawak anitiquite. ¿Cómo los describieron? ¿Qué rasgos destacaron de cada uno? Con seguridad, los describieron con una sola idea. Es un adolescente y un indígena. Eso pasa porque guiamos nuestra descripción por lo más aparente y ello nos puede llevar a juzgar a alguien o algo de manera superficial, creando una idea de algo que no lo es, porque podemos llegar a idealizarlo. Ya entendí por qué la frase "las apariencias engañan" es tan valiosa. Lo es porque es muy común que nos dejemos llevar por la primera impresión e incluso hagamos un juicio erróneo, porque el sujeto o objeto es mucho más de lo que parece. Así es. La línea entre prejuicio, miedo a lo desconocido, falsa superioridad y discriminación es muy delgada. Recuerden que discriminar es menospreciar, maltratar, ofender, excluir o tratar de manera diferente a una persona o grupo e impedir el ejercicio pleno de sus derechos, debido a una característica física, económica o social, y se distingue del estereotipo
porque esta definición nos habla de los ideales hacia una persona, lugar o situación. Maestra, ¿cómo se puede saber si una persona tiene prejuicios hacia alguien o algo? Analicemos la siguiente situación. Hugo asistirá a la fiesta de su prima Rocío, que cumple 6 años. La mamá de Hugo le comenta que las niñas como Rocío juegan con bebés de juguete, así que este sería un buen regalo. Al ir a la juguetería, encuentra distintas opciones de bebés de juguete. Opción A: un bebé de juguete con tono de piel blanca, cabello rubio y ojos azules. Opción B: un bebé de juguete con tono de piel morena, ojos cafés y cabello negro lacio. Opción C: un bebé de juguete con tono de piel amarilla, ojos rasgados, cabello lacio y café. La mamá de Hugo insiste en que debe comprar el más bonito, que según ella es el bebé de juguete con tono de piel blanca, cabello rubio y ojos azules. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Por cuál opción te inclinarías tú, Enrique, si estuvieras en el lugar de la mamá de Hugo? Al igual que ella, yo hubiese elegido la primera opción. ¿En qué te basas tu elección, Enrique? Bueno, en que los bebés de juguete son más bonitos si son de tez blanca, ojos claros y cabello rubio. Tu elección no solo responde a un prejuicio o idea preconcebida, sino además es un estereotipo, una imagen o idea de alguien o algo aceptada por una sociedad y a la que ésta le da un carácter fijo, porque la considera una verdad casi inamovible. En este ejemplo podemos darnos cuenta de 2 estereotipos. La madre de Hugo supone que su opción es válida porque en su sociedad se acepta y procura que las niñas jueguen con muñecas y, además, relaciona el concepto bonito con las características físicas propias del pueblo ario, un grupo de seres humanos habitantes de Europa, de piel blanca, cabello rubio y ojos claros, y que, en algún momento de la historia, se consideró superior a otros grupos, como los de tez amarilla, negra o morena. En el ejemplo anterior, no hay una opción única ni mejor. Tal vez la mamá de Hugo debió preguntar a Rocío qué le gustaría que le regalara y, en el caso de que ella prefiriese un bebé de juguete, darle a elegir las características. En la actualidad, las y los jóvenes tienen una mayor participación de opinión en los diferentes espacios donde se relacionan con otras personas, como exposiciones, mesas redondas o simplemente un intercambio de ideas en su contexto familiar. Esto significa que no habría de juzgarse a las personas por la primera impresión. Sí, así es. Para propiciar una convivencia intercultural, la premisa básica es respetar a las y los otros y aceptar las diferencias. Maestra, ¿cuáles podrían ser algunas actitudes que obstaculizarían el respeto y aceptación a las diferencias en nuestra vida cotidiana? Discriminar a personas y grupos por diversos motivos, su sexo o género, sexismo, su origen étnico, racismo, sus preferencias sexuales, homofobia, su origen extranjero, xenofobia, su clase social, clasismo. Su edad se presenta por un trato diferenciado entre adultos mayores, niñas, niños o adolescentes, sus creencias religiosas, su discapacidad o enfermedad, su aspecto físico. Aunque en la actualidad se busca erradicar este tipo de actitudes, todavía es común que estén presentes. Una forma de corroborarlo es por medio de encuestas, como la encuesta nacional sobre la discriminación 2017. 20,2% de las y los encuestados declaró haber sido discriminada o discriminado por su forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas. Varias fueron las conclusiones obtenidas en ella. Por ejemplo, 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. 4 de cada 10 personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta, según su tono de piel.
88,5% han recibido burlas de su trabajo o su escuela. Pero, ¿y qué hay de las y los adolescentes? ¿Son sujetos de discriminación o las y los aceptan otros grupos y se aceptan entre ellos? Además de ser un país pluricultural, México es un país de jóvenes. Según el INEGI, hoy 25,7% de su población tiene entre 15 y 29 años, lo cual significa que hay 30,6 millones de ellas y ellos. Acerca de este grupo se dicen muchas cosas. Las y los jóvenes son todos iguales. Las y los jóvenes cuestionan la religión y ya no creen en nada. Todas y todos se visten de la misma manera. A las y los jóvenes de hoy les encantan los tatuajes, los implantes, la vestimenta negra. Las y los jóvenes no expresan sus ideas. Veamos y escuchemos el siguiente video, en el cual varias personas opinan al respecto. ¿Qué piensas de las y los adolescentes? Pienso que tienen todo un futuro por delante y que pueden desarrollarse en cualquier ámbito que ellos decidan. Tanto las épocas pasadas como las actuales permiten hacer un cúmulo de ideas buenas. Los jóvenes son muy buenos, pero tiene que ver mucho la formación. Un buen futuro para el día de mañana, siempre y cuando uno como padre los ayude a encaminarse con buenos valores y buenos consejos. En términos generales, lo voy a definir en 3 palabras: anarquía, libertinaje y falta de límites. ¿Qué es la adolescencia? Es crecer. Es el transitar de las niñas y niños a la etapa adulta, con una mezcla de cambios físicos y emocionales, influidos por su historia de vida y un contexto social diverso, que los prepara para adquirir una identidad propia. Llegar a la adolescencia es haber recorrido un proceso educativo que ha definido hasta cierto punto una manera de ver la vida. Se han adoptado los modelos transmitidos desde el mundo adulto y por lo tanto se reproducen los estereotipos que rechazan o discriminan a cierto grupo de personas. Es importante reiterar que la discriminación se aprende y, como todo proceso de aprendizaje, es susceptible a cambios. Según datos de la UNICEF, de los casi 108 millones de personas que viven en México, el 11,8% son adolescentes, entre 12 y 17 años de edad, es decir, casi 13 millones de personas. Un 56,8% del total de adolescentes en todo el país viven en situación de pobreza patrimonial, es decir, no disponen de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda, educación y transporte. Entre 55 y 62% de los adolescentes en secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en cierto momento de su vida. Acercarnos a los adolescentes desde una visión más abierta e incluyente nos permitirá tener relaciones mucho más cálidas, respetuosas y empáticas, para así relacionarnos con ellos como individuos únicos, con emociones, deseos, formas de ver la vida, sus miedos y propuestas propias. Si discriminas, te discriminan. Mejor vive la diversidad. ¿Qué les pareció el video? ¿Han sufrido algún tipo de discriminación, como lo mencionan los datos del video? Pregúntenle a sus papás si cuando eran adolescentes podrían compartir su punto de vista con sus abuelos. Ahora, hagamos una pequeña actividad. En una tabla con 4 columnas, identifiquen actitudes de respeto a la diversidad en los grupos a los que pertenecen. Observen por 2 o 3 días a los miembros de sus grupos de pertenencia y tomen nota de sus observaciones en un cuadro como el que aparece en pantalla. Para tener mayor claridad en la respuesta a las preguntas anteriores, pueden realizar también un esquema en el cual se identifiquen y escriban la riqueza de cada uno de sus grupos de pertenencia. ¿Qué diferencias pueden rescatar? ¿Por qué creen que es importante reconocer y respetar la diversidad entre nosotros? Yo puedo pensar que, a pesar de que compartimos un mismo territorio, la diversidad de lenguaje, costumbres, valores, experiencias e idioma nos hace ser una sociedad con gran riqueza cultural que hace de nuestro país un lugar único, donde la no discriminación y el respeto a la diversidad nos hará fortalecer lazos sociales en beneficio de todas y todos.
La necesidad de pertenencia e identidad muchas veces se confunde con la división y la segregación. Los ecos de la estigmatización y el rechazo pueden ser inagotables. Aún entre grupos presenciamos rivalidad y violencia por ser, pensar y actuar de forma diferente. La juventud tiene necesidad de mirarse a sí misma en un todo solidario, con intereses y necesidades comunes. ¿Acaso no todas y todos atraviesan por las mismas situaciones? ¿No es mejor aliarse para vencer juntas y juntas el monstruo de la indiferencia y la discriminación? Veamos y oigamos en el siguiente video un ejemplo de integración de grupos adolescentes en un ámbito igualitario. En él, las y los miembros de un consejo juvenil son una muestra de diversidad de jóvenes que se integran para un fin común. Hola a todas y todos, nosotros somos el Consejo Juvenil, el cual se encuentra ubicado en la colonia Escalerillas, un lugar cerca del tiradero. El Consejo Juvenil también ayuda a niños, niñas y adolescentes en la parte deportiva, educativa, habilidades psicosociales e informática. También somos promotores para ayudar a nuestra comunidad para que crezca. Y así como somos parte de un consejo, hemos visto nuestras dificultades aquí, que no hay áreas deportivas, escuelas y centros de hospitales. También, desde que llegó el tiradero, ha sido acosos y agresión. Por eso se creó el Consejo Juvenil para poder mitigar estas problemáticas y ser la voz de nuestra comunidad. El programa es valioso porque no solo reconoce la diversidad entre las y los jóvenes, sino que promueve su inclusión a diversos grupos en los que se respetan las diferencias y se promueve el derecho a la igualdad para lograr la convivencia. Es un ejemplo para entender que las y los jóvenes son valiosos y diversos. A lo largo de la sesión hemos trabajado diversas ideas clave para valorar la diversidad como rasgo distintivo de los grupos, la sociedad y el país al que pertenecemos. Hoy reiteramos que la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad son aspectos fundamentales para lograr la convivencia armónica, sobre todo con las personas y en los grupos en los cuales nos desenvolvemos. Por eso, les invito a recapitular lo aprendido. Reflexionen con base en la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede lograr el respeto a la diversidad en los diversos grupos a los que pertenecemos? Recuerden consultar su libro de texto, pues es un apoyo para ampliar lo expuesto en esta sesión. Busquen más información en la red, ingresen a las páginas electrónicas de instituciones que promuevan la inclusión, la diversidad y sobre todo, la no discriminación desde un enfoque de derechos humanos. Hemos terminado nuestra sesión. Es momento de despedirnos y agradecer su atención al tema Mismos grupos, diferentes perspectivas. Enrique, gracias por acompañarnos. Sigamos cuidándonos porque así cuidamos a las y los demás. Gracias, maestra Betina, por su intervención. Y a ustedes, alumnas y alumnos, les invitamos a encontrarnos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!